Bueno, empezamos ya la última sesión de esta cuarta temporada de los lunes al SOST. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy bueno, pues en esta sesión dedicada a lo que es el área de espacio de los proyectos colaborativos de Horizon Europe. Y para empezar, pues recordemos que a los que llegan a este webinario por primera vez, que en esta cuarta temporada lo que nos hemos centrado es en hablar de los aspectos clave que nos pueden ayudar a mejorar tanto la redacción como después la ejecución del impacto de los proyectos colaborativos del Pilar 2 de Horizon Europe. En este caso, pues nos dedicaremos en el clúster 4 a la parte destinada a los proyectos de espacio. Nos vamos a centrar en esta parte para ayudaros sobre todo a mejorar vuestra participación en las convocatorias, pues en la inminente 2025, pero también las que precederán hasta el final del programa marco actual, 2026 y 2027, tanto si sois participantes como si sois miembros de un consorcio con otro coordinador. La idea durante toda esta temporada es de ilustraros con ejemplos y testimonios de participantes que han tenido muy buena puntuación en esa sección de las propuestas colaborativas y que después pues, te explican también cuál ha sido su experiencia en el desarrollo de ese impacto prometido o estimado a nivel de propuesta. Y para ello pues, hemos contado con la generosidad de la participación de diferentes entidades que están desarrollando proyectos en el ámbito de espacio, en este caso, y en otros webinarios, pues también participación de agencias ejecutivas, de la Comisión Europea y sobre todo de los compañeros puntos nacionales de contacto, tanto desde CEDETI Madrid como desde las otras organizaciones que os ayudan a participar en este Pilar 2 de Horizon Europe. Por lo tanto, también agradecer muchísimo a nuestros compañeros de CEDETI Madrid y de otras organizaciones que nos ayudan a mejorar ese retorno español. La idea de hablar del impacto de los proyectos colaborativos no es nueva. En los webinarios de los lunes al SOS ya empezamos en 2022 dedicando 2 sesiones a esta parte de los proyectos colaborativos a nivel de propuesta, y en 2023 y 2024 hemos hablado de 2 aspectos que están íntimamente relacionados también con el impacto de estas propuestas. Por una parte, la conexión de los proyectos colaborativos y de vuestras temáticas con otros programas dentro de la Unión Europea, los que pueden tener un TRL más alto, que están orientados dentro de vuestro mismo sector pues a otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Y en 2023 también hablamos de los partenariados que estaban relacionados con cada uno de los sectores y subsectores de los clústeres del Pilar 2 de Horizon Europe. Hoy llegamos a la última sesión de esta temporada, hablando de los proyectos del área de espacio del clúster 4. Y para ello pues contaremos en el siguiente orden con nuestras compañeras Andrea Pérez Carro de CEDETI y Ainara Ripa del INTA en su papel tanto de representante nacional y NCP como de NCP, respectivamente las dos, pues que nos darán unas orientaciones especialmente ahora que se van a abrir esas convocatorias 2025 en las próximas semanas, y después contaremos con el testimonio de 3 participantes que abordan diferentes partes de esta destination de la parte de espacio del clúster 4, pues Almudena Sánchez de GMV, que representa la parte más industrial, Miguel Ángel Vázquez del Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña, UNERTIO, y Isaías Carrasco del INTA, la parte más, digamos, investigadora de esta parte de espacio. Y con ello, pues querría dar ya el paso a mis compañeras, tanto Andrea como Ainara, para que os orienten un poco en esa perspectiva general del capítulo de impacto de los proyectos de espacio. Adelante, Andrea, y después Ainara. Muchas gracias a las dos por colaborar.
Hola, pues muchas gracias a todos. Gracias a Marina por la introducción. Eh, Disculpad que justo ahora en el directo tenía todo aquí como medio programado y ahora, ahora va. ¿Sí? Bueno, ¿veis la presentación? Entiendo y ¿me oís? Bueno, pues voy a comenzar. Nada, nosotras, tanto Ainara como yo, formamos parte del equipo de NCPs, de puntos de contacto nacionales, y querríamos hacer, pues eso, simplemente una breve introducción o brevísima introducción a esta sesión, porque bueno, al final, pues la parte principal será pues las experiencias de cada uno de los participantes y y cómo han abordado el apartado de impacto, que suele ser uno de los apartados que más miedo nos da, ¿no? A la hora de preparar propuestas. Por mi parte, yo solo quería hacer una introducción a los conceptos clave de este apartado. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en hacia dónde nos van a evaluar, en qué nos van a evaluar. Por una parte, nos van a evaluar en el camino que sigue nuestro proyecto hacia conseguir un impacto determinado, y este tendrá que ser creíble, relevante y cuantificado. Y por otra parte, nos evaluarán esas medidas para maximizar el impacto, que tendrán que ser adecuadas y de calidad. En cuanto a los conceptos principales que tenemos que tener en cuenta, empezamos primero por el subapartado de la contribución de los resultados a los expected outcomes y impactos esperados. Entonces, tendremos que tener en cuenta estos tres conceptos, que son muy importantes, y cómo se abordan desde la perspectiva del sector espacial. Resultados, outcomes, impactos. Los resultados no forman parte de la propuesta de impacto, están en otro apartado de la propuesta, y se podrían encontrar los resultados en el alcance al que se refiere nuestro topic. Por ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, el alcance nos dice que pues, queremos desarrollar pues, propulsión verde. Pues vamos a desarrollar, por ejemplo, pues un propulsor a base de zumo de naranja, que es eco. Ese sería el resultado. Para para ver lo que es el expected outcome, en cambio, tendríamos que irnos justo antes en el topic a donde se describen los expected outcomes, los efectos esperados. A mí me gusta traducir outcomes por efectos, porque hay que tener mucho cuidado, porque el Windows directamente nos traduce la palabra outcome como resultado. Outcomes y resultados no son lo mismo. Outcomes son los efectos a corto y medio plazo, y, por ejemplo, en el caso del ejemplo del propulsor de zumo de naranja, ¿vale? Pues un efecto que podría crear el haber desarrollado un propulsor a base de zumo de naranja es el cambio en el diseño de los lanzadores, de los propios motores. Y el impacto esperado debemos de buscarlo tanto en el título del destino al que se refiere espacio, que en el caso del programa de trabajo del clúster 4 es el destino 5, como en la propia introducción. Lo que ocurre es que si solo nos limitamos al título, a referirnos al título o a la propia introducción, pues no seremos ni relevantes ni seremos muy específicos. Debemos de ser, para ser relevantes, para que nuestros resultados sean relevantes al impacto, deberán de ser específicos, más específicos a las orientaciones o headings. En el caso del programa de trabajo 2025, ya sabemos que va a haber 5 orientaciones, y en el caso del ejemplo que estaba yo utilizando de un lanzador, pues la orientación a la que debemos de hacer referencia será el acceso al espacio. Dentro de la introducción veremos, dentro del heading de acceso al espacio, también una serie de descripciones a las que tendremos que contribuir para contribuir al impacto.
Por otra parte, además, si queremos ser relevantes, tendremos que especificar los usuarios implicados o los usuarios que se beneficiarán en el futuro. Para hacer eso, deberemos de clasificar los outcomes e impactos esperados. Una clasificación que sugiere la Comisión y que yo también os sugeriría que utilizarais serían pues, los distintos impactos científico-tecnológicos o en económicos o en sociales. En el ejemplo, por ejemplo, que había utilizado yo, ¿no?, de desarrollar un combustible a base de zumo de naranja, pues como os decía, el outcome esperado sería, pues uno de los outcomes sería pues cambios en el diseño del lanzador, pues reducir el peso de los lanzadores. Este sería un outcome científico, tecnológico. Y el impact esperado, pues sería pues mejorar la competitividad de los lanzadores europeos porque aumentaríamos los lanzamientos que se hacen con los lanzadores europeos. Ese sería un impact económico. Pero si queremos ser creíbles y relevantes, además debemos de cuantificar. Entonces, si además de clasificar los impactos, les ponemos número, pues ya será nuestra propuesta será una propuesta redonda. Por último, tenemos que tener en cuenta la diferencia de conceptos entre barreras y riesgos. Barreras son aquellos potenciales escollos que nos podríamos encontrar para llegar a un impacto determinado. Por ejemplo, en el caso del combustible a base de zumo de naranja, pues si saliera una regulación de la Comisión Europea que solo se puede utilizar el zumo de naranja para usos de comestibles, por ejemplo, para uso de comestible humano. No es lo mismo que los riesgos del proyecto, que es, por ejemplo, pues utilizar el zumo de naranja y que explote mi cohete por culpa de utilizar un zumo de naranja. En el segundo apartado tenemos que describir las medidas que utilizamos para maximizar el impacto, que deberán de ser de calidad y adecuadas. Por una parte, tendremos que tener en cuenta la diferencia entre los tres conceptos: diseminación, comunicación y explotación. Se comunican los resultados a audiencias amplias, se diseminan los resultados a aquellas audiencias especializadas, es decir, aquellos usuarios que he identificado en mi apartado anterior, para explotar, de cara al futuro, explotar ese resultado que yo estoy comunicando. Y por último, no olvidar de la gestión de la propiedad intelectual. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues ya que Horizonte Europa implica una obligatoriedad de explotar los resultados o de crear un cierto impacto, pues no es suficiente con que en la propuesta digáis, bueno, pues a la larga ya veremos cómo nos repartimos los IPs, quién accede a KPRs o cómo será. No, es mejor que ya dentro de la propia propuesta hagáis algún comentario sobre cómo vais a proteger esos resultados para ya dar la sensación de que estáis pensando en explotarlos. Y bueno, esto es un poco lo que os quería comentar yo. Y ahora doy paso a mi compañera Ainara, por si ella, bueno, pues tuviera la intención de comentaros alguna cosa adicional. Pues hola, buenos días a todos y muchas gracias, Andrea, por darme paso. Bueno, lo primero, gracias tanto a Marina como a Andrea por organizar el evento y por contar conmigo hoy. Soy Ainara Ripa, como ha dicho Andrea, trabajo en la Oficina de Proyectos Europeos del INTA y bueno, Andrea os ha explicado o ha hecho una breve introducción a conceptos clave, incluyendo un ejemplo bastante clarificador. Yo voy a explicar muy brevemente o voy a daros unos pequeños ejemplos de qué es lo que ella ha explicado de algún modo lo que se debe hacer y yo voy a centrarme en lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que, ejemplos a evitar, ¿no? Cosas que no se deben de hacer. Y estos son ejemplos concretos extraídos de informes de evaluación de la sección de impacto, están anonimizados. Bueno, básicamente aquí podréis ver ejemplos concretos de penalizaciones por no haber sabido calcular o estimar bien. Hacerlo requiere un conocimiento grande y también ejemplos concretos de penalizaciones por no dar suficiente detalle pues en
en los KPIs, en los Pathways to Impacts o en los Expected Outcomes, ¿no? En esta otra diapositiva sí que se reflejan o se listan algunos, no están todos ni mucho menos, ¿no? De errores relacionados con el plan de comunicación, de diseminación y de explotación. Pues errores debido, por ejemplo, a que no se hayan identificado el conocimiento previo que aporta cada socio, que solo se haya establecido un plan de explotación para un resultado y no se hayan tenido en cuenta el resto, y planes de comunicación o de diseminación, explotación muy genéricos, intentar, muchas veces penalizan que es muy genérico o que la audiencia es muy genérica. Entonces aquí la recomendación es particularizar lo máximo posible. Vamos a estar hoy, o los que sí que van a explicarlo fenomenal, ¿no? Van a ser los tres ponentes que vienen a continuación, que por un lado va a haber un ejemplo concreto de una propuesta de impacto social, como es el Centro Tecnológico CTTC, una propuesta que ayuda a salvar vidas, ¿no? Con la participación de usuarios finales como Open Arms, Cruz Roja. También tenemos un ejemplo de impacto en la competitividad que lo va a poner GMV, una empresa referente que aporta liderazgo tecnológico internacional y que contribuye a incrementar la competitividad europea gracias a sus desarrollos tecnológicos. Y por último, un ejemplo también de organismo público de investigación, el INTA, que va a plantear cómo se enfrentó a ir más allá del proyecto o escribir la parte más científica, ¿no? Donde hay que tener tal vez más imaginación para redactar la parte de impacto. Nosotras, muy brevemente, tenemos varias funciones asignadas como puntos nacionales de contacto. Andrea además es representante nacional, pero como NCPs solo quería resaltar dos funciones. La primera es que estamos para todo tipo de organizaciones, es decir, no nos centramos en pymes, una o en industria otra o en centro, todas estamos para todo, ¿vale? Y también quería recalcar, ¿no?, el servicio gratuito de revisión de propuestas e ideas de proyectos. Es un servicio gratuito que podéis usar o no. Nosotras firmamos un acuerdo de confidencialidad que nos impide transmitir información a terceros y, bueno, creemos que por cuantas más manos pase una propuesta, más posibilidades hay de que resulte financiado, pero vamos, no estamos en la mente de los evaluadores, entonces, bueno, pues os recomendamos usarlo, pero esto no garantiza el éxito. Pues estamos disponibles hasta el cierre de la convocatoria. Y muy brevemente, ya para terminar, un listado de próximas jornadas que van a tener lugar los 2 próximos meses. A mediados de mayo va a ser el InfoDay europeo, unos días después habrá un Brokerage Event. Tenemos previsto celebrar el InfoDay nacional y la jornada de preparación de propuestas el 27 de mayo. Andrea abrirá luego a lo largo de esta semana el registro, si no tengo entendido mal. Luego igual quiere comentar algo sobre este tema. Habrá InfoDays regionales probablemente en junio y, bueno, también podéis participar, como sabéis, presentando propuestas, pero también siendo evaluador de propuestas. Y va a haber una sesión informativa a este respecto que os hemos incluido el enlace en junio. Y, bueno, pues poco más quería comentar yo por mi parte, simplemente que para estar informados todas estas cosas se informan o se distribuyen a través de las listas de distribución que maneja Andrea del CDETI. Intentar chequear que tenéis vuestra suscripción actualizada, ¿vale? Porque deberíais de haber recibido un email la semana pasada y poco más. Muchísimas gracias y esperamos que haya mucho éxito de propuestas españolas y vamos dando, si os parece, paso a los ponentes. Muy bien, pues seguramente que sí, seguramente que sí. Entonces paso a compartir yo la presentación de nuestro primer testimonial, que es Almudena Sánchez de GMV, que nos explicará un poquito pues cómo lo hacen ellos y cómo es que les ha ido tan bien y a partir de ahí qué consejos nos puede dar para tener esa visión excelente de las propuestas colaborativas. Adelante, Almudena. Pues buenos días a todos y muchísimas gracias, Marina, Andrea, Ainara, por invitarme y por compartir este tiempo con todos vosotros y con el excelente panel de compañeros invitados que presentarán después. Bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente os voy a hacer un resumen de GMV.
A continuación, bueno, partiendo de una premisa inicial, pues compartiré algunos consejos que he seleccionado, digamos, como los 7 que creo que son los más emblemáticos para tener en cuenta. Entonces, bueno, GMV es una compañía tecnológica internacional. Somos bueno, bastante conocidos en todo el mundo. Tenemos presencia europea fundamentalmente con nuestras propias oficinas en unos 10 países, solamente en Europa. Y bueno, pues tenemos más de 40 años de experiencia y más de 3.500 personas empleados en todo el mundo, con lo cual a día de hoy, con todo ello, hemos conseguido ser el 6.º grupo industrial en espacio en Europa. Bueno, a día de hoy estamos bastante diversificados, aunque claro, espacio pues es un poco nuestro core y nuestro alma mater. Y aquí veis, bueno, cómo desde el punto de vista financiero también somos un socio pues fiable y robusto. Se nos conoce como ser el proveedor número 1 para centros de control en satélites de comunicaciones. Cientos de satélites están gestionados con nuestra tecnología. Somos pioneros en navegación por satélite y bueno, un actor fundamental en Europa para la navegación basado en Galileo, los servicios de Galileo, especialmente de posicionamiento de alta precisión. También desde el programa, el componente espacial de Europa para observación de la Tierra, el programa de Copernicus, somos también líderes en soluciones geoespaciales y tanto en upstream como en aplicaciones y servicios para distintos mercados, bueno, pues, medio ambiente, agricultura, silvicultura, seguridad, emergencias, etc. Y además somos un proveedor de confianza de agencias europeas e internacionales en temas de defensa, de seguridad y no menos importante también de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues con esta breve presentación, pues también mostraros nuestra evolución, pues tampoco remontándonos hasta el Pleistoceno, pero bueno, pues aquí podemos ver un poco cómo un pequeño incremento en nuestra participación desde lo que fue el FP7 y el Horizonte 2020 nos ha permitido prácticamente duplicar el retorno que hemos traído a España de financiación europea. A título de ejemplo, a día de hoy, pues mirad, estamos ejecutando solamente en este año 14 proyectos que están ahora mismo activos, 5 de ellos como coordinadores y como veis, con una presencia tanto en el segmento espacio, donde participamos en acceso al espacio, en operaciones en el espacio, en gravimetría cuántica y también en computación a bordo y todo ello junto con proyectos relacionados con el segmento terreno, tanto en observación de la Tierra como desde la perspectiva de comunicaciones o comunicaciones seguras, ¿no? En la parte de aplicaciones y servicios, bueno, pues también veis una gran participación en la perspectiva medioambiental, sostenibilidad y seguridad, también bastante activos. Y bueno, pues antes de pasar a lo que son los consejos que os quería compartir hoy, sí quería enfatizar que un poco la fortaleza de la propuesta depende mucho de la validez de vuestra idea y de la capacidad de consorcio. Y además, siempre hay que tener en cuenta cuáles son las prioridades del programa al que nos enfrentamos, porque claro, es posible que lo que nos sirvió en el Horizonte 2020 no nos sirva ahora y al revés. Entonces, bueno, fórmula secreta no existe, pero hacer las cosas bien, con honestidad y bien sustanciadas es lo que creo o creemos que funciona bien. Entonces, poned mucha atención al tipo de acción que vais a abordar, por tanto, el TRL de lo que vais a ofrecer. Esa estructuración en clústeres que nos permite pues, distinguir en las destinations cuáles son los expected impacts, esos impactos en el largo plazo, y los expected outcomes, que como bien ha contado también Adriana, se encuentran en
digamos, en la definición del topic, que tiene su efecto o tendrá su efecto en el medio plazo. Entonces, bueno, os voy a comentar estos ejemplos que os pueden servir como consejos para fortalecer vuestra propuesta y posiblemente incrementar las opciones de éxito, aunque como digo, aquí yo creo que garantías nadie podemos darlas. Entonces, por comenzar por el primer consejo, yo lo que os diría es que, bueno, pues el foco fundamental tiene que estar en los resultados. Tener esto siempre en mente, cuáles son vuestros resultados y justificar esa senda que os lleva hacia los efectos que nos comentaba Andrea en el medio plazo y esos expected impacts a largo plazo, siempre de una manera muy justificada y con características únicas y concretas que se derivan de los resultados tangibles de vuestro proyecto, ¿no? Entonces, siempre ojo con los resultados y cómo nos van a llevar en ese camino. Como consejo número 2, pues muy importante, la dimensión europea. Estamos en proyectos europeos. Luego tenemos que tener muy claro que lo que estamos proponiendo tiene una contribución concreta y justificada a esos expected impacts para Europa y además con evidencias. Entonces, es muy importante ser conscientes del programa, también las prioridades políticas del momento. En este caso, 2024-2029 han cambiado un poquito con respecto al periodo anterior, pero bueno, tened en cuenta pues la estrategia europea para espacio, la transición digital, también la descarbonización, pero no perdáis de vista los temas de sostenibilidad o competitividad sostenibles y también la seguridad. Siempre dimensión europea. Siguiente consejo, bueno, pues hemos visto importancia de los resultados, importancia la dimensión europea, importancia de la propuesta de valor. ¿Qué es lo que estáis proponiendo con respecto a la situación actual? Es decir, cómo se hacen las cosas ahora y qué es lo que estáis proponiendo y cómo esto ayuda a vuestros clientes, ¿no? ¿Cuál es el valor añadido? ¿Se están cubriendo qué necesidades? Y hacerlo explícito para que el evaluador pues también sea consciente de que esto realmente va a ser útil. Y en línea un poco con esta propuesta de valor es, bueno, pues ¿para quién? Por tanto, ¿cuáles son vuestros clientes objetivo? Tenéis que cuantificar vuestro mercado, estimarlo lo mejor posible. Vosotros sois los que mejor conocéis. Estamos, Marina, en el siguiente consejo. Vamos a cuantificar ese mercado y, por tanto, la escala. Dentro del mercado, ¿cuál es vuestro segmento objetivo? ¿Cuál es el tamaño de ese segmento objetivo? La escala, lo decía antes Andrea. El tamaño de ese segmento objetivo y qué significado, qué importancia de estos beneficios que hemos descrito anteriormente, qué significancia o qué importancia tiene para ellos, qué contribución, por tanto, podemos reflejar pues, de una manera elaborada y cuantificada para sostener esto y para que seamos creíbles. Claro, foco en los resultados, en nuestro cliente objetivo, es decir, qué interés tiene lo que proponemos en el mercado. Entendemos que va a aportar unos beneficios y por tanto, bueno, pues habrá algunas características que lo hagan diferente, ¿no? Pues por esto estamos diciendo que tiene valor añadido y que aporta valor. Bueno, pues vamos a ver qué características únicas y por tanto qué indicadores podemos definir que nos dé idea de en el medio y largo plazo cómo esto pues, va a cuajar en nuestro mercado y por tanto pues desde las distintas perspectivas identificar estas características. No siempre todas las perspectivas son aplicables, es decir, perspectiva científica, técnica, económica, social. Bueno, pues vamos a ser realistas porque, bueno, si intentamos inventarnos cosas y decir que todo aplica, a lo mejor pues se va a notar que es un poco forzado o artificial y tampoco va a ser bien puntuado, ¿no? Entonces, yo creo que honestidad y realismo para ser creíbles. Y el siguiente consejo
pues claro, estamos pensando que el proyecto pues, bueno, pues, terminará en un plazo dado, pero ojo, aquí estamos invirtiendo todos, ¿no? También la comisión y claro, lo que no quiere es que esto se pierda, es decir, vamos a ver cómo esto va a tener continuidad en el largo plazo, qué sentido va a tener esto, ¿no? Qué uso, qué desarrollo de estos resultados, cuando termina nuestro proyecto, podemos definir. Y esto nos requiere explicar cómo se va a explotar de manera conjunta o individualizada para cada uno de los socios y en el largo plazo tendremos que explicar la escalabilidad, cómo vamos a conseguir en el largo plazo ese impacto esperado. Claro, para conseguir esto, muy importante, también lo ha comentado en la presentación inicial Andrea, proteger los resultados. Vamos a plantear un plan de protección para que estos IPRs sean gestionados y se pueda explotar. Y esto nos lleva pues al último consejo, que aquí os traigo una transparencia que es de la REA, que para mí, bueno, pues fue muy clarificadora, ¿no? Para discernir un poco este espacio gris entre comunicación y diseminación, que bueno, siempre nos explican, pero siempre terminamos confundiendo. Y por enfatizar una vez más, bueno, pues comunicar es informar en general y diseminar es, bueno, pues visibilizar los resultados. Teniendo esto en cuenta, bueno, a mí me ayudó bastante y sobre todo para resaltar que tenemos que establecer un plan concreto, es decir, el cuándo y el cómo vamos a hacer sobre acciones concretas, específicas para conseguir esto. Y sin olvidar, claro, la perspectiva de explotación, cómo tanto la comunicación o la diseminación nos va a ayudar y va a apoyar a esos planes de explotación y que nos van a permitir pues, detallar acciones, pues, como os digo, tanto de manera individual o global para todos los socios. Y bueno, pues estos son los 7 grandes consejos que os quería transmitir, que tienen que estar siempre presentes cuando defináis vuestra sección de impacto y claro, antes de entrar en vuestras preguntas, pues poner de manifiesto el apoyo y la ayuda institucional de nuestros, bueno, de nuestras representantes, Andrea, Ainara, Marina, que bueno, pues sin ellas pues yo creo que no sería posible haber llegado donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi agradecimiento por anticipado y contar con ellas porque, bueno, pues es un lujo la experiencia acumulada que tienen y los buenos consejos que nos aportan en todo momento. Y nada más, con ello, bueno, espero no haberme extendido demasiado. No, súper interesante y A vuestra además súper disposición. ameno, Almudena. Muchas gracias y gracias en primer lugar a mis compañeras y que sepáis desde la SOS lo que hacemos es una ventanilla para todos los que estáis participando en Horizon Europe y desde ahí pues canalizamos muchas veces hacia nuestras compañeras en España, ¿vale? Contactos con la comisión, etcétera. Así que muy clara, muchas gracias, Almudena. Y pasamos a nuestro siguiente speaker, que en este caso pues es Miguel Ángel del CTTC en el campus de Castelldefels de la UPC, ¿correcto? Sí, hola. Hola, pues ¿Se, muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Se me oye bien? Perfecto, cuando quieras. Vale, pues déjame que... Y ya si se viera la pantalla ya... ¿Se ve Perfecto. la pantalla? Vale. Bueno, pues gracias por la oportunidad para explicaros mi experiencia en el proyecto 5G GoGovSatcom. Iré rápidamente, más que dar consejos generales, me he centrado en mi presentación en lo que hicimos para esta convocatoria, ¿vale? Iré a la descripción de la llamada, lo que concebimos en base a la llamada, la sección de impacto, que esta sesión va sobre esto, y luego un par de conclusiones para que todo el mundo se lleve. Bueno, la llamada era desde el Horizon Europe 2022. Hablaba, yo creo que la Comisión Europea tampoco tenía muy claro cuándo se iba a desplegar el GovSatcom y luego vino IRIS 2, pero en cualquier caso, en el 22 lo que se pedían eran unos proyectos de investigación para mostrar
es el uso de EU-GovSatCom, que es este sistema unificado de servicios de satélite para la Comisión Europea. Entonces, había un enfoque de interoperabilidad extremo a extremo y básicamente que lo que teníamos que hacer era trabajar con usuarios reales. Y no solo eso, sino que también al final del proyecto teníamos que tener impacto en la sociedad de lo que significaba GovSatCom, que es un término que al menos que la gente que estamos trabajando en ello lo conocemos, pero los ciudadanos de a pie es complicado que lo entiendan. Y tal y como ha dicho Andrea, los efectos en este caso de la call era que, o sea, teníamos que tener demostraciones con usuarios, en el contexto de usuarios, o sea, tendría que haber una situación o sea, las demostraciones se tenían que hacer con usuarios finales en su entorno, ¿vale? Si era gente con un barco, pues tenías que hacer la demostración en el barco, etcétera, etcétera. De algún modo que tenías que tener los usuarios finales tendrían que estar envueltos en el proyecto. Vale, pues esto era el contexto, era GovSatCom, había que tener usuarios finales, extremo a extremo, y etcétera. Entonces, lo que nos parecía muy evidente cuando empezamos a trabajar con el consorcio era que los usuarios finales no tenían que estar como agentes externos al proyecto, sino que tenían que ser partners, ¿vale? Eso es o sea, quiere decir que cuando se da el proyecto tenían que firmar el Consortium Agreement y que de algún modo tenían una relación contractual con el consorcio, ¿vale? O sea, tenían que participar. Esto en general no es algo trivial, ¿vale? Entonces, como estábamos trabajando extremo a extremo, había que tener toda la cadena de valor de comunicaciones, ¿vale? Era el terminal, un operador de satélite, alguien que trabajara el segmento del terreno y además, como es un servicio extremo a extremo, es el proveedor de servicios, ¿vale? A pesar de que pedían un TRL bajo, que era 5, pero al final, a fin de cuentas, al tener que hacer una demostración con un usuario final, pues te llevaba a que el TRL fuera un poco más alto. Un poco entraba en contradicción con lo que pedían, en verdad. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros dentro del CTTC ya teníamos varios proyectos en marcha de desarrollar 5G para sistemas a satélite, entonces con el resto de partners empezamos a construir pues, una historia, ¿vale? Que era que conjuntamente con Airbus íbamos a trabajar los terminales los servicios Mission Critical, que en el futuro los Estados miembros van a cambiar los actuales servicios Tetra y bueno, conjuntamente con partners españoles, por ejemplo, Hisdesat, y vamos a trabajar lo que es el terminal y también pues, el uso de un satélite, ¿vale? También al introducir el concepto de 5G para sistemas satélites era relevante tener pues, los participantes de la red terrestre y en este caso teníamos a Telecom Italia y también el puerto de Barcelona, que ellos tienen una red no pública que se dice que vamos a usar en el proyecto, ¿vale? Bueno, dejando atrás la parte técnica, nos centramos en el impacto. Como han dicho al principio, hay siempre 4 temas a tratar en la sección de impacto, que es Project Pathways, Scale and Significance, Requirements y potenciales barreras y medidas para maximizar el impacto. Bueno, entonces, la primera parte, lo que se pretende es que el impacto de los resultados del proyecto tiene que ir acorde con los efectos de lo que se espera por parte de la comisión, ¿vale? Entonces, pues, básicamente tienes que ir lo que tú crees que va a afectar al contexto o los resultados de tu proyecto tiene que ir acorde con lo que espera la comisión, ¿no? Entonces, hay que ir exactamente a lo que dice la llamada, pero no solo, creo que también lo ha dicho Almudena, no solo a la llamada, sino al destino de despacio y qué es lo que se espera de espacio, ¿no? Estábamos hablando mucho en estas últimas llamadas, se habla mucho de soberanía tecnológica, etcétera, etcétera. Pues todo esto hay que revisarlo y decir cómo los resultados de tu proyecto van a ir en concordancia con
esto. Y yo normalmente, al menos por parte del CTDC, cuanto más claro, mejor, ¿no? Tú identificas exactamente qué dice la llamada sobre esto, la referencia en el programa de trabajo y cómo lo haces. La parte de Scale and Significance, distinguimos entre dos cosas. La escalabilidad, que tienes que dar una dimensión económica de los resultados del proyecto. Y evidentemente, lo ha dicho antes Almudena, tampoco te puedes dar un brindis al sol, ¿no? Entonces, lo que está bastante bien es siempre... Hay estudios de mercado de SATCOM que circulan en Internet, pero recientemente la GEUSPA también ofrece un documento. Entonces, si te soportas en eso, que el mercado de terminales satélite va a incrementar un tanto por ciento en los próximos 10 años, pues coges una referencia que sea creíble al respecto. Entonces, básicamente, si los resultados industriales de tu proyecto afectan a terminales, afectan a servicios y afectan a una serie de elementos, pues tienes que decir pues, cómo que económicamente se ve la explotación de tu proyecto. Y luego, no me había preparado tanto, pero parece que para mi parte lo que era más importante era lo de significance. De algún modo es cómo los resultados del proyecto afectan al día a día de los ciudadanos, ¿no? Entonces, como ya habéis dicho al principio, en 5G GovSatcom había dos casos de uso principales, uno que era la telemedicina en entornos marítimos. Básicamente, lo que nos dimos cuenta es que la gente que trabaja en el salvamento marítimo, la parte de... Hay veces que no hay médicos en el barco, no normalmente es así, o lo que seguro que no hay son especialistas, ¿no? Entonces, para según qué casos concretos, tener un experto especialista en tierra y tener una comunicación fluida y que esa comunicación fluida sea el coste de la misma sea reducido, pues es muy importante, ¿vale? Entonces, al fin de cuentas, la tecnología que estamos creando salvaría vidas humanas, ¿no? Entonces, es un valor importante en este sentido. Sí, bueno, esto es lo que quería decir. Después, del punto de vista de requerimientos y barreras, entonces, a nivel de propuesta, lo que hay que decir es que efectivamente puede haber que estos resultados que tú tienes a nivel industrial, pues no a los 3 años de acabar el proyecto, puede ser que no lleguen a los usuarios finales, ¿no? Entonces, por diversos motivos, ¿no? Hay, bueno, tanto como el mercado, como la adopción de la tecnología por parte de la administración, etcétera, etcétera. Entonces, hay que listar esas posibles barreras que existen y cómo el proyecto va a intentar mitigarlas, ¿no? Generalmente, pues, por ejemplo, en este caso era que las entidades humanitarias no hay un fondo común para elegir la tecnología a usar, ¿no? Entonces, la forma de mitigar esto es que durante el proyecto se van a hacer bastante trabajo para dar a conocer la tecnología en el sector humanitario. Y esto es lo clásico de todos los proyectos Horizon 2020, pero también Horizon Europe, que distinguen entre Dissemination, Communication y Exploitation. Volver a remarcar lo que ha dicho Andrea al principio, que es que la explotación, si tú básicamente copias y pegas lo que el Consortium Agreement genérico dice, pues bueno, no es del todo creíble, ¿no? Entonces, si tú desde el minuto 1 ya muestras las interacciones entre los distintos partners, cómo pueden explotar conjuntamente los resultados del proyecto, pues eso puede ir bastante bien, ¿vale? Y distinguir efectivamente entre comunicación y diseminación. Para estas llamadas, la parte de comunicación era importante porque por parte de la EUSPA lo que se quiere es que los ciudadanos conocieran lo que es GovSatcom, que insisto que la gente que estamos en el mundo sabemos lo que es, pero los ciudadanos de a pie les suena muy extraño. Entonces había que describir eventos concretos para poder comunicar lo que era el proyecto. Y diseminación, tradicionalmente, si vamos de una parte más académica, siempre piensas en las publicaciones científicas, pero es importante que
que los colaboradores industriales, cuando van a todas las ferias, pues tengan material del proyecto. Importante listar una serie de ferias donde se pueden hacer demos o al menos llevar unos flyers sobre el proyecto. Bueno, entonces, 3 cosas para que los tengáis en cuenta. La descripción de la llamada, de la call, debe guiar la preparación de la propuesta. Muchas veces hacemos propuestas de algo que queremos hacer, pero no sigue lo que pone la llamada. Entonces, el impacto y el concepto están interrelacionados. O sea, no podemos, a lo mejor, un concepto que hemos concebido no tiene el impacto esperado, está en la llamada. Entonces, a lo mejor hay que hacer una especie de retroalimentación entre las 2 cosas. Y entonces, lo que no nos podemos basar es en una sección de impacto genérica, sino que cuanto más particular sea, pues mejor, ¿no? Cuanto más de algún modo estás enseñando que tú, o sea, tienes las cosas claras a la hora de lo que es el proyecto. Y bueno, yo soy Miguel Ángel Vázquez. Ya el último slide es simplemente para recordaros que, bueno, tenemos una unidad de espacio en el CTDC, somos líderes de diversos proyectos en 5G para satélite y ahora desde 6G. Y estas son nuestras cifras. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy interesante y felicidades por el proyecto tan interesante, no solo desde el punto de vista tecnológico, un challenge tecnológico, sino también de comunicación a la ciudadanía y de la labor, ¿no? Humana que permite, ¿no? este proyecto. Y pasaremos ya a nuestro último testimonio. Hemos pasado, como habéis visto, de la parte más industrial, es decir, TRLs más altos, más cerca de mercado, después centro tecnológico, y acabamos con la parte más de investigación a través y de la mano de Isaías Carrasco, que es investigador del Departamento de Cargas Útiles y Espaciales del INTA y que nos va a explicar también cómo lo han hecho ellos. Muchas gracias, Isaías. Adelante, puedes compartir pantalla y así nos explicas un poquito cómo lo hacéis vosotros. Muy bien, Marina. Muchas gracias. Voy a hacer ahora la parte más difícil, que es poner la presentación. Lo demás debe ir ya, espero que hilado. ¿Podéis ver la presentación? Perfecto, muy bien. Adelante. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la oficina de CDTI en Bruselas por darnos la oportunidad de contar la experiencia del INTA en el programa Horizonte Europa a través del proyecto MILI. Bueno, mi nombre es Isaías Carrasco, actualmente soy el coordinador del proyecto desde finales de 2024. Pero realmente no estoy aquí por eso, sino porque a finales del 21 participé en la preparación de la propuesta del proyecto y en concreto me tocó redactar y coordinar la sección de impacto. Así que os voy a intentar contar mi visión y mi experiencia de cómo fue todo aquello. Lo he dividido este testimonio en 3 partes. La primera es el contexto en el que nos encontrábamos en el INTA y en concreto en el departamento en el momento en el que surge la llamada. En el segundo lugar, la excelencia o los objetivos del proyecto en MILI, que combinado con ese contexto, desde mi punto de vista, y también lo ha comentado antes Almudena algo parecido, son los resultados del proyecto lo que te va a llevar a que este tenga el impacto esperado. Pues por allá por el año 2021, cuando se abre esta llamada en la que participamos, nosotros, digamos que en el marco de una de las grandes líneas de I+D del INTA de desarrollo de instrumentación espacial, llevábamos aproximadamente unos 15 años desarrollando instrumentación compacta basada en componentes comerciales y de base optoelectrónica y los habíamos embarcado tanto en misiones LEO como en misiones de exploración planetaria. En concreto, en la imagen de la derecha y en la última mitad de la década pasada desarrollamos hasta 5 unidades de vuelo en el marco de los programas ExoMars y Marte 2020. Isaías, entonces, perdón que os interrumpa, yo al menos solo veo la primera diapositiva, digo porque creo que esta tiene una imagen, ¿verdad? Solo veo el contexto.
Voy a volver a compartir. No sé si al resto, Marina está corriendo la presentación, pero creo que no. Ahora estoy en la portada, no sé si ahora veis el índice. Sí, exacto, el índice. Y Vale, y ahora veis una Sí. nueva diapositiva con dos imágenes. Exacto, muy bien. Vale, genial. Muy bien. Entonces, lo que comentaba, a finales de la década pasada, hace unos 5 o 6 años, pensamos que era un buen momento aprovechar la inercia que teníamos con el desarrollo de estos 5 instrumentos de vuelo y también la capacidad de financiación. Todo esto fue financiado por la Agencia Estatal de Investigación en el marco del proyecto INMARS. Pensamos que era un buen momento para iniciar una nueva línea de desarrollo, un nuevo instrumento, y por tanto desarrollamos, este instrumento era un LIDAR. Desarrollamos un prototipo de TRL2 de laboratorio, lo validamos en laboratorio y también en campo. Y porque un LIDAR sería un muy buen complemento de estos instrumentos que ya teníamos la capacidad de desarrollar e incrementaría el retorno científico. Además, este desarrollo estaba justificado por los diferentes roadmaps de las grandes agencias internacionales para las décadas de los 20 y de los 30 en exploración marciana. En concreto, la ESA, la Agencia Espacial Europea, de hecho publicó en mayo del 2021 un estudio preliminar de una misión que se llama Fahrenheit, ahora han cambiado la denominación, pero sigue vigente, que ya preveía como parte de la carga útil de la plataforma un LIDAR. Y además, muy importante, identificaba que solo existe un precursor de LIDAR marciano, en concreto en la misión Phoenix de NASA en el año 2008, y habían identificado que solo había un desarrollo en curso, en este caso un desarrollo ruso para el programa ExoMars, pero con prestaciones reducidas con respecto a este antecesor de NASA. Ese fue el momento, teníamos un prototipo LiDAR funcional, había necesidad en Europa de desarrollar un instrumento de estas características para vuelo y surge esta llamada para el topic de Space Science and Exploration Technologies y nos pusimos manos a la obra. ¿Cuál es la excelencia que trae el proyecto MILI? El objetivo era claro, era desarrollar un LIDAR, incrementar el TRL2 que habíamos conseguido a TRL4. En el marco de este estudio preliminar de la Agencia Espacial Europea, teniendo en cuenta el retorno científico esperado, pero también las limitaciones técnicas propias de un instrumento embarcado en un lander de Marte. Nos enfrentamos, por tanto, a un reto. Un instrumento LIDAR se caracteriza porque tiene que medir una señal muy tenue que además se agrava porque hay un ruido de fondo lumínico muy grande. De hecho, puede llegar a ser hasta 8 órdenes de magnitud mayor. Además, con el agravante de que teníamos que hacer un instrumento compacto y de bajo consumo. La solución tenía que pasar necesariamente por identificar tecnologías habilitantes. Esto se convirtió, de hecho, en el segundo objetivo del proyecto, además de desarrollar el prototipo de LIDAR marciano de TRL4. Estas tecnologías que identificamos fueron las que podéis ver en la presentación, desarrollar nuevos materiales que permitieran mantener las líneas de mira del instrumento sin necesidad de tener un control térmico de toda la estructura, identificar y desarrollar láseres en miniatura con una alta eficiencia y bajo consumo, utilizar detectores comerciales con alta ganancia interna y hacer un diseño óptico optimizado para esta aplicación. Una consecuencia directa de la identificación de estas tecnologías fue el consorcio que se formó. También uno de los puntos fuertes de la propia propuesta. Así, el INTA, además de coordinar, aprovecharía su experiencia para hacer el diseño de sus sistemas electrónicos, ópticos, software, selección y calificación de componentes comerciales optoelectrónicos. Además, haríamos la integración del prototipo y también plantearíamos los objetivos científicos del mismo. El socio, la empresa alemana Sphäricon, realizaría la fabricación de la óptica en base a su experiencia anterior. El socio de CSIC, el Centro de Investigaciones en Nanomateriales y Nanotecnología, desarrollaría estos nuevos materiales de coeficiente térmico de expansión térmica controlada.
La Universidad Politécnica de Milán desarrollaría y fabricaría todo el subsistema termomecánico. Además, una vez que el proyecto ya estaba iniciado, se unió a través del programa Widening el socio lituano, la empresa Integrated Optics. Ellos están desarrollando en paralelo un nuevo láser mucho más eficiente, mucho más compacto para un futuro instrumento de TRL mayor. Y por último, también conseguimos traer a bordo a un socio clave, en este caso canadiense, la Universidad de York, en Toronto, Canadá. Ellos fueron los que desarrollaron el único precursor de LIDAR, por lo tanto, traían al proyecto un conocimiento y un saber hacer que no existía en Europa, y esto fue un punto muy importante y muy impactante. Por último, ¿cómo fue todo el proceso de elaboración de la sección de impacto? Como decía, y también Almudena lo comentaba, el impacto, desde mi punto de vista, y así fue en Mili, se fundamentaba en este contexto que nos encontrábamos y en la excelencia que presentaba el propio proyecto. A mí os voy a contar el proceso desde que me piden nuestro jefe de departamento y el anterior coordinador del proyecto, Alberto Martín Ortega. Ellos formaban el core, digamos, de preparación de la propuesta. Me piden, te vas a encargar de redactar la sección de impacto. Después del shock inicial, era la primera vez que participaba tan activamente en preparar una propuesta y mucho menos de liderar una de las secciones, ¿no? El trabajo, el proceso que seguí fue el que podéis ver aquí arriba. El primer paso, obviamente, fue un trabajo individual de documentación, ¿no? Que me estaban pidiendo. Entonces, bueno, esto lo ha comentado también muy bien Miguel Ángel y Andrea. Revisar la llamada, el topic, y desde el momento cero, haciendo mucho hincapié, Andrea lo ha explicado muy bien, en cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son los requisitos y poniendo el foco en la sección de impacto. Aquí, no sé si veis el puntero. Bueno, en la imagen de la derecha, esto es parte de la plantilla, fundamental también revisar la plantilla con un gran detalle, tenerla siempre presente. He marcado en amarillo, dentro de las definiciones que da la plantilla, las que tienen que ver con la sección de impacto. Para mí fue fundamental comprender, digamos, la jerga, ¿no? ¿Qué jerga estaba esperando los potenciales revisores de esta propuesta en esa sección de impacto? ¿Qué significa un outcome? Todo lo que ha contado Andrea, tener todo eso muy, muy claro. Finalizada esta fase de documentación, el siguiente paso pues, fue un análisis, analizar cuáles eran los factores de impacto principales del proyecto. Como decía, estos venían de la mano del contexto y de la propia excelencia del proyecto, y vimos que realmente Mili tenía impacto estratégico. La idea estaba enmarcada en roadmaps internacionales, se identificaba una necesidad concreta de un agente europeo como es la Agencia Espacial Europea, y además la implementación de este proyecto pues, aumentaría la capacidad y autonomía e independencia de Europa en el desarrollo de esta tecnología. También tenía factores tecnológicos, uso de componentes comerciales, nuevos desarrollos como este láser o estos materiales con un alto potencial de transferencia. Y por último, científicos. Estábamos planteando mejorar las medidas del precursor y, por tanto, tener un alto retorno científico. Una vez completado esa fase inicial de documentación y análisis, pues el siguiente paso era ya dejar de leer y ponerse manos a la obra. Lo que hice fue, porque esto sí que fue trabajo individual, preparar un primer borrador. Este pantallazo de la tabla es tal cual el formato que tenía ese primer borrador que preparé. En base a la plantilla, pues identifiqué cuáles serían los subapartados, que de la lectura de la plantilla es bastante evidente, es lo que Miguel Ángel ha ido desgranando con mucho detalle. Y en la cuarta columna, bueno, también identifiqué la distribución de páginas por subsección, y en la cuarta columna que veis ahí,
identifiqué muy claramente cuáles los criterios de evaluación de la sección de impacto y los requisitos que se indicaban en la plantilla, cuáles deberían estar, digamos, recogidos en cada uno de esos subapartados. Y después, la última columna, pues empecé a dar contenido. En mi caso, como lo hice, pues fue, bueno, sencillo, entre comillas, pero era traducir el contexto que teníamos y la excelencia, los objetivos de Mili, en esta jerga de impacto. Fue básicamente eso. Una vez que cerré este primer borrador en este mismo formato, para mí fue muy importante hacer una primera interacción. Yo, como os he dicho antes, era la primera vez que me presentaba a esto. Que me enfrentaba, perdón. Entonces conté con el asesoramiento, bueno, yo le he llamado asesor, pero es un compañero de INTA, del departamento, que ya había tenido experiencia en preparar propuestas, en concreto sección de impacto, con buenos resultados, y él me dio pues unos consejos, unos pequeños detalles que iban muy en línea de los consejos que ha dado Almudena, pues ser cuantitativo, resaltar el valor añadido, resaltar el liderazgo europeo, la oportunidad, que creo que fueron muy relevantes. Una vez que cerramos ese primer borrador, esa primera iteración, ya la compartimos con el resto del equipo de preparación de la propuesta, y lo que hicimos fue identificar qué socios podían aportar contenidos adicionales a todas las subsecciones. Y, por último, con todos esos nuevos inputs del consorcio, preparamos un borrador final que fuera coherente. Muchas veces, cuando somos distintas personas escribiendo en concreto un apartado, pues utilizamos un lenguaje distinto, aunque obviamente todo iba en inglés. Pues darle una coherencia, darle que fuera homogéneo para que luego la lectura tuviera sentido. Muy sorprendentemente, no ya por el contenido, sino, bueno, pues en mi caso particular, la primera vez que me enfrentaba a esto, obtuvimos la máxima puntuación en esta sección, 5 puntos de 14 del total de la propuesta. Con tan solo un minor outreach, bueno, no recuerdo cómo le llamaban, un comentario menor. ¿Cuáles fueron para mí las claves de este éxito inesperado, por una parte? En primer lugar, la base, el contexto, la excelencia, los resultados, y muy importante, en el momento que yo empecé a trabajar en esto, ya existía un borrador de toda esta parte y mucha información de toda esta parte de la excelencia que proponíamos. Que sea un trabajo colaborativo y programado, y, por último, muy importante, este asesoramiento, en mi caso particular, de esta persona con experiencia previa, pero también en la elaboración de toda la propuesta, pues tuvimos el apoyo de los puntos nacionales de contacto, en este caso de Ainara. Como bien sabéis todos los que escucháis, elaborar una propuesta es en sí mismo un trabajo duro, que requiere de mucho análisis, de información, de documentación, de planificación y de colaboración. Pero sin duda no lo es menos llevar a cabo, implementar el proyecto. Justo esta semana estamos terminando la integración del prototipo LIDAR, que veis en la imagen de arriba a la izquierda, y en paralelo a toda esa tremenda labor técnica es un mensaje importante que también Marina lo ha comentado. Hay que implementar, en paralelo a la labor técnica, el plan de diseminación, explotación y comunicación. Y esto tiene que estar recogido en el plan de implementación del propio proyecto. Hay que asignarle recursos, hay que planificar tareas, porque realmente es un trabajo duro. En este sentido, hemos presentado trabajos a 6 congresos, hay 4 trabajos actualmente en evaluación. Estamos trabajando en un paper, que será la carta de presentación del prototipo para futuras propuestas. Hemos organizado un workshop con la industria, nos hemos reunido con la ESA para presentarle el proyecto. Tenemos presencia en redes y también una web en la que está resumida toda esta tarea de comunicación y de divulgación. Además, podéis encontrar información que os puede ser útil para preparar futuras propuestas. Así que os animo a entrar en miliformars.eu. Y, bueno, pues conclusiones.
lo he venido repitiendo. El éxito del impacto de Emily en la propuesta y el posterior viene del contexto idóneo y de la excelencia que presentaba el proyecto, y recalcar que preparar esta sección de impacto requiere de planificación, de trabajo en equipo. Hay que tener muy presentes los criterios de evaluación y los requisitos de la plantilla, y que implementar este plan de diseminación, explotación y comunicación pues es un trabajo que requiere de tiempo y de recursos. Nada más. Bueno, he intentado transmitir mi visión de cómo fue aquella experiencia, unas pinceladas de dónde nos encontramos ahora. Espero que os pueda servir a las entidades que representáis y que ojalá pues sigamos trayendo fondos de I+D en exploración espacial de Horizonte Europa a España. Muchísimas gracias. Excelente. La verdad es que Isaías no tiene por qué menos tener el hecho de que, bueno, pues era la primera vez que te enfrentabas a una parte así como de coordinador tan importante, y bueno, pues destacar el hecho de que escribir una propuesta es, como ha comentado Isaías y también como lo han dejado así traslucir tanto Almudena como Miguel Ángel, es una full-time job durante la etapa de escritura, ¿no? Porque toca también coordinar, no es solo el conocimiento técnico, sino es esa unificación, y muy interesante lo que habéis comentado también en prever esa conexión con otros programas, con posteriores acciones para poder llegar a implementar esos resultados. Bueno, pues en este caso, pues programas de la ESA, pero también de otras agencias europeas como por ejemplo la EMSA, ¿no? Y bueno, pues con este ejemplo pues llegaríamos al final de la sesión. Hemos tenido unos 35 participantes hoy a las 11:30, los cuales os agradezco muchísimo que os hayáis conectado. Andrea, no sé si quieres añadir algo más. Andrea, Ainara, para estos participantes vuestros que están esperando que lleguen esos infodays que ha comentado Ainara para encontraros en persona. Y nada, pues si no hay nada más, también comentaros, que siempre nos lo pedís, todo el material de todas las sesiones lo podéis encontrar en la página web de eventos de CEDETI. Allí encontráis tanto los links a los vídeos como también los archivos PDF de todas las presentaciones. Los vídeos también los tenéis colgados en el apartado de YouTube, en el canal de YouTube de CEDETI Innovación. Y nada, comentaros también que la idea de este programa, pues de esta temporada, no es que solo os limitéis a mirar cómo han solucionado este capítulo de impacto la gente que trabaja en vuestro sector, porque a lo largo de estas 10 sesiones hemos visto ejemplos, pues a veces originales, y que nos aportan esa frescor, esas ideas que podemos incorporar a nuestro sector, aunque el ejemplo que veamos no sea claramente de nuestro clúster, ¿no? Y bueno, pues simplemente pues eso, agradecer tanto a los compañeros de CEDETI Madrid, a los NCPs que habéis participado en esta temporada cuarta, y sobre todo a los testimonios que con toda la generosidad y también con toda la honestidad pues nos habéis planteado tanto los puntos positivos como los negativos, y habéis querido compartir con el resto de audiencia vuestra experiencia, no solo en la fase de escritura, sino también vuestras reflexiones sobre cómo habéis podido, cómo estáis pudiendo implementar todos esos consejos o esas lecciones que hemos aprendido a lo largo de esa preparación y ejecución de los proyectos. Pues hemos llegado al final de la temporada 2025. Quería sobre todo agradecer a mis compañeras, tanto Elisa como Sara, de la oficina SOS, y a nuestro coordinador Andrés Martínez, que hoy no puede estar con nosotros, pues que hayan hecho posible esta cuarta temporada de los lunes altos, esta vez centrado en lo que es el capítulo de impacto de las propuestas colaborativas del Pilar 2 de Dyson Europe.
En las próximas semanas pues empezaremos a pensar un poquito qué es lo que podemos proponer para 2026, que sea práctico, que sea útil para los que os presentáis a las convocatorias 2026 y 2027, que es el último programa de trabajo de este periodo de Horizon Europe. Y bueno, pues estamos abiertos a cualquier sugerencia, o sea, no dudéis en aproximaros a las OS, en escribirnos y en proponernos ideas que con mucho gusto valoraremos. No quería irme sin comentaros que ya está abierta la 34 edición del programa de especialización de gestores de la oficina CDTI SOS, pues que como sabéis se realiza aquí en la oficina del CDTI en Bruselas. Nuestra idea es seleccionar alrededor de unos 10-11 gestores de entidades tanto públicas como privadas, empresas, centros tecnológicos, centros de investigación. Vienen a veces asociaciones, clústeres, fundaciones y en general cualquier entidad española que sea susceptible de ser participante en el programa Marco. La recepción de solicitudes de candidaturas está abierta hasta el 23 de abril para estancias que comenzarán el lunes 2 de junio y que finalizarán el 20 de junio. Son 3 semanas, de las cuales las 2 primeras semanas, es decir, del 2 al 13, es la estancia obligatoria y después esa tercera semana, del 16 al 20, es opcional en función de vuestras posibilidades de prolongar esa estancia o de eventos que puedan ser de vuestro interés y que estén sucediendo en Bruselas durante esa tercera semana. También contactos con la comisión, con otros stakeholders y actores relevantes aquí en Bruselas. Y con esto, pues la verdad que agradeceros vuestra fidelidad, vuestro interés, y desde Bruselas y desde CDTI, la división de programa Marco, os agradecemos de nuevo que nos acompañéis en esta primavera de 2025 y nos vemos en 2026. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a todas y a todos. Gracias. Hasta luego.